nombre es Juan David Bolívar, soy tecnólogo en regencia de farmacia y soy alumno de Liliana Bolívar del equipo de coaching. Uno. Las emociones son estados funcionales, las podemos dividir en dos. Puede ser estado psicológico, que es cuando yo anclo la emoción o siento la emoción, y el estado fisiológico, que es cuando el cuerpo se manifiesta, es decir, cuando el cuerpo, digamos que hay una comunicación corporal, cuando yo toso, cuando se me dilatan los ojos, cuando me tensiono, cuando me contraigo, ahí es cuando el cuerpo como que manifiesta esta emoción. Que si me doy cuenta por sí solo, no. Generalmente uno no se da cuenta de que siente la emoción, el otro es el que se da cuenta, el otro que es el que le dice a uno, estás enojado, estás triste, te pasa algo, porque estás tan contento, que es cuando el cuerpo pues habla por uno y el otro es el que se da cuenta de estas manifestaciones corporales. Entonces podemos decir que las emociones se pueden dividir en tres etapas. La primera es la expresiva, que es cuando yo siento la emoción, que es cuando sucede, digamos, alguna situación, se graduó mi hijo, o vi un accidente, o un familiar está enfermo, entonces ahí es cuando yo siento la emoción. La segunda es la fisiológica, que como lo decía antes, es cuando el cuerpo se manifiesta, cuando el cuerpo manifiesta pues como esta emoción. Y la tercera es la subjetiva o la psicológica, que es cuando yo ya doy razón de la emoción. Que si puede haber un dominio emocional, sí, pero no lo llamamos tanto como dominio, sino más que todo como respirar la emoción. Las emociones las podemos también dividir en dos, que son las que se expanden y las que contraen. Por ejemplo, la alegría es una emoción que se expande, la rabia es una emoción que se expande porque yo la transmito. En cambio, digamos que la tristeza y el miedo son emociones que se contraen porque yo las reprimo dentro de mi cuerpo. Entonces estas emociones generan como unas reacciones en el cuerpo o afectan ciertos tipos de órganos. No sé si han escuchado que a veces cuando uno está estresado uno se enferma, o cuando uno está triste uno se inmunodeprime también, o sea, el cuerpo también como que reacciona y ciertos órganos se sienten afectados. Entonces por eso es importante lograr dominar o respirar la emoción. Para eso hay tres niveles. El primero es cuando yo siento la emoción, o sea, cuando yo doy razón de la emoción o cuando la logro pues como expresar. El segundo es respirar esa emoción, es hacer como un trabajo de respiración y como lograr sacar como esa emoción o dejarla fluir. Y la tercera se dice que es sonreír. Yo diría como que es más dar, como yo adaptarme a esa emoción y decir, bueno, sí, siento tristeza, siento alegría, y más bien transmitir como una sonrisa, o como transmitir esa emoción, pero adaptarme a esa emoción. Tres. El tercer tema que se tocó fue el de los fármacos psiquiátricos. Yendo, pues retrocediéndonos un poquito a lo teórico, entre los años 1960 y 70 hubo una reunión de psiquiatras junto con compañías farmacéuticas para crear más fármacos, más medicamentos psiquiátricos. Entonces, ahora vemos, en el año 2000, vemos que a mucha gente se le receta toda esta clase de medicamentos psiquiátricos, hasta los médicos generales ya están recetando o formulando estos medicamentos. Lo que no sabemos es que estos medicamentos, uno, pueden afectar otros órganos del cuerpo, que el hígado, que el riñón, y dos, estos medicamentos causan adicción, entonces la gente cada vez está volviendo más adicta a estos medicamentos. ¿Por qué es importante este tema? Porque si nos retrocedemos y si decimos, si yo sé que es una emoción, si yo sé que es un estado mental, y si yo logro dominar esa emoción, ¿por qué tengo que acudir a especialistas o profesionales que nos digan, si vos tenés esta enfermedad, y que nos receten algo que al final nos logre terminar afectando, si de pronto son estados naturales de nosotros, que la adolescencia, que pasar de la adolescencia a la adultez, que son estados de ánimo que nos afectan, donde sentimos un gran nivel de emociones, que si nosotros las logramos dominar, si nosotros las logramos respirar, no tenemos que acudir a todos estos fármacos que a la final nos van a terminar afectando.